Aleluya. Estamos bien. O haga como ella hace. Gracias. Bala. Gracias. Sí, tráelo. Tú puedes con eso, ¿verdad? Gloria a Dios. Horas. Gloria al Rey. Es un poco decepcionante cuando tú tendrás que mirar tu cosecha, lo que hayas sembrado sin poder hacerlo. Gloria a Dios. ¿O no? Aleluya. Claro. ¿Cómo tú te sentirías? ¿Cómo tú crees que yo me siento? ¿O podía sentirme? Después de invertir, hacerlo, ¿Y qué otro lo prepararlo. Hubiéramos que pasarle asada varias veces, pagar gente. Y que tú veas a tus enemigos cosechar lo que sembraste y sin tú poder cosechar. sé cómo trabajar? ¿Y qué otro cobre? Eso tiene gente ya. Eso, yo iba a pasar ahorita a llevar, yo no sé. Yo me dirigí aquí, ahora entiendo por qué. Lo traje aquí. Amén. Quiero darle un pequeño ejemplo práctico. Sí. ¿Tú crees que Israel nos veía con los mañanitas, sacaban lo que cosechaban? Lo veían, pero no podían. ¿Por qué? No podían luchar por lo que ellos sembraban. ¿Por qué? Perdían el poder de ser guerreros, perdían el poder de luchar por lo que ellos habían hecho. Así es. ¿Por qué, Rubén? La razón es que ellos estaban desconectados de la presencia del Padre. Aleluya. Gloria a Dios. No sé si me sigue aquí. Amén. No sé si están aquí. Amén. Cuando nosotros, no importa los años que hayamos hecho en el Evangelio, no importa los tiempos que hemos dedicado hacia Dios, sino esto no se vale en tiempo, esto tiene que ver tiempo y conexión, tiempo y obediencia, tiempo y sometimiento. Amén. Aleluya. Tremendo. Porque esto no vale nada. Porque hoy tú lo puedes tener, al día siguiente no lo tienes. Así es. Debemos entender que las cosechas son temporales. Eso es cierto. No sé si están aquí. Amén. Las cosechas son temporales. Aleluya. Pero lo temporal necesita la gracia del Padre para ser sustentado, para retenerse, para detenerse, donde aquel que tuvo la facultad, que tuvo el entendimiento de hacerlo, my God. Amén. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Entonces, ¿qué hacía? En medio de todo eso, todo el pueblo está en pánico. Pero hubo alguien que puso a trabajar. Hubo alguien que el pánico no lo detuvo. Amén. Hubo alguien que en medio de lo que estaba pasando tuvo una estrategia. Amén. Aunque tenía miedo, aunque oye, lo que él tenía, él no conocía mucho de Dios. El tipo no sabía mucha Biblia. El tipo no sabía tantas cosas, ni hermenéutica, ni homilética, ni teología. No sabía, simplemente era una historia que lo habían contado. Amén. Y él lo habían contado. La maravilla que hacía el Padre, lo que Dios hacía desde el tiempo atrás. Diga conmigo hacia atrás. A veces hay que volver hacia atrás para conocer que, my God, alabanzas al Rey. Pero hay veces tu presente no te da motivo para vivir. Pero si puedes acordarte del pasado, pero entonces tu presente tendrá activación de avanzar. Bendito sea tu nombre. Mi alma te alaba. Las maravillas, Eso es amén. los milagros que hacía el Padre. ¿Dónde está eso? Gedeón aclamaba. A mí me contaron un Dios de poder.
A mí simplemente me contaron, pero todavía yo no conozco a lo que me dijeron. Yo no he participado en nada de lo que me dijeron y quiero ser partícipe. Y él clamaba, y en medio de su miedo, en medio de todo lo que está pasando, ni voy a entrar en la casa de Gedeón, es otro problema, no voy por ahí. Gloria al Padre. En medio de todo eso, ¿qué hacía Gedeón? Sacudía el trigo y lo llevaba ¿a dónde? Al lagar, el lugar menos indicado para esconder fruto. A ver, terminamos. Menos el lugar indicado para hacer ¿qué? Para esconderlo. Ahora debemos entender que el lugar de la cosecha tenía su lugar, que era la casa del pueblo. Aleluya. En las plazas, en el mercado. Pero el pueblo había perdido el mercado, el pueblo había perdido la facultad de hacerlo en su casa. A veces, año tras año, yo traigo muchísimas cosechas, sea ñame, sea lo que sea. Aquí siempre cae un avivamiento de cosecha dentro de la casa. Y las mujeres de aquí se ponen activas, ¿me entiendes? A veces Norky viene de allá a la cosecha y se alegran y se gozan y hacen cuento en medio de la cosecha. Amén. Hay cosas poderosas. La cosecha trae alegría. Amén. La cosecha trae enfoque de crecimiento, de avanzar. No sé si me están siguiendo. Israel pedía la alegría del rostro, oh, gloria al Cordero. Debes entender que el agricultor, cuando menea una mata, cuando ve lo que sale, lo primero que sonría con la fruta. ¡Wow! ¡Qué hermosa! ¡Qué grande! ¡Wow! Fue Dios que te dio la fórmula. Fue Dios que te ayudó a ser grande. Amén. Esto se sonría uno con el brazo. Amén. Hay una satisfacción. Hay una satisfacción. No sé si en esta aquí. Aleluya. Él había perdido. Machera. La satisfacción de disfrutar lo que sembramos. Machera. Santo. Ay, Dios mío. Recibe. Recibe. Aleluya. 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 No sé si está aquí. Pero estoy hablando para alguien que está ahora. Hello. Habían perdido la alegría, habían perdido el gozo. Ahorita tenían dos muchachos sacando yautía. Oh, gloria al Cordero. Había uno cuando venía una mata grande, no tenían, se ponían guapos. Pero cuando iba una matica indefensa, una matica que no tenía fórmula, que no tenía la misma fuerza que tenía el grande cuando lo sacaba. Pero Rubén, mira, esa matica, yo he sacado 7 tacos de una matica, pero esa grande no me dio nada. Es decir, con la gente menos que tú crees que Dios puede hacer algo, lo va a hacer. Gloria a Dios. Se lleve la apariencia. Hay maticas que parecen que están muertas, pero tienen la gracia del Padre para bendecir. Hello. Esto no es por tamaño. Esto no es por tamaño, sino por la voluntad de aquel que hizo todas las cosas. Hello. Cerramos aquí. Entonces, ¿qué pasa con Gedeón? ¿Lo encontramos en dónde? En el lagar. Sacudí el trigo. El lagar es un lugar que es mojoso. Para la uva. ¿Por qué es mojoso? Porque el lagar y el trigo no se pueden mezclar. Porque el lagar es mojoso. Es un lugar lleno de agua, lleno de jugo de uvas. Es húmedo. Aleluya. Pero lagar y trigo no se comparten. Gloria a El trigo tiene que tenerlo seco. El lagar representa algo muy poderoso. El lagar representa como lugar de ira. Hay una parte que dice, solo yo salí y lo hice. El lagar se conoce como un lugar de intimidad profunda, de desnudez, de pureza, de limpieza. Es decir, alguien que tenga cicote no puede estar en el lagar.
Tiene que tener los pies bien limpios para pisar la uva. Así es. Pero debemos de entender que la uva que la gente consumía, la gente sabía que el agar era pisado con los pies. Entonces, ¿cómo tú sabes que algo que es pisoteado con los pies lo consume? Que los pies estaban altos. Usted no sabía cómo estaban los pies de fulano. Pero el agar también revelaba un lugar de profundo humildad. Diga conmigo, humildad. El agar es un lugar de humildad. Un lugar sencillo. Ahora, Gedeón lo escondían ahí. Entonces, el agar no se puede hacerlo, pero ahí lo hacían. Debemos entender, aunque Israel no tenía cosecha, el agar representa la uva o donde saca el jugo de la uva, que es donde se produce el vino. Debemos entender, aunque Israel, aunque a veces no haya cosecha, el agar siempre estará disponible. El agar representa al mismo Padre. El agar representa al mismo el pacto de sangre que Dios hizo con la nación. Porque el uva representa la sangre. La sangre de Cristo. Cuando tomamos la Santa Cena, ¿qué hacemos? Es el cuerpo de Cristo. Sabemos que lo hizo. Amén. Pero no quiero abundar mucho. Entonces, debemos entender. La palabra que el Espíritu me ministró a mi corazón es lo siguiente. Aunque el pueblo pierde su cosecha, Dios no pierde su cosecha. Aunque el pueblo pierde, Dios está vigente. Amén. Es decir, Dios tenía un lugar de escondite. Dios tenía un lugar de escape. Dios tenía un lugar donde podían guardar. Los madianitas, ninguna escritura revela que Madián pudo entrar en el lagar y robar lo que estaban allí. Debemos entender que en el último lugar, en medio de una crisis, donde podemos escondernos, es en la presencia. Amén. En la presencia de Dios, entonces allí el enemigo no puede sacarla de ahí. Aleluya. La crisis no puede tocarte si está dentro de Jesús. Amén. Porque es el lugar que Dios preservó para el hombre entendido, para el hombre que está dispuesto a hacer algo en medio de la crisis. Amén. Padre, gracias. Espíritu